El día viernes subió fuertemente la Bolsa de Comercio de Santiago. El IPSA, el principal indicador, en un 1.35%, el índice general en un 1.58%. Quedó al alza la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió un 0.8% y el Nasdaq un 2.05%. El dólar subió 4 pesos con 90 centavos. Se cotizó comprador en 803 pesos con 70, vendedor 804 pesos. El euro está en 888 pesos con 9 centavos. La unidad de fomento para hoy, 31.697 pesos con 9 centavos. El precio del cobre subió un 0.32% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $4 con 64 centavos la libra. A esta hora está al alza, está en $4 con 68 centavos por libra. El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, aumentó un 0.68% y se negocia el barril en $107 con 64 centavos. El WTI sube un 1.7%, se cotiza en $104 con 70 centavos el barril. La Secretaría de la Cámara de Diputados se pronunciaría al comienzo de esta semana acerca de la admisibilidad de un proyecto de quinto retiro de fondos de pensiones, presentado por diputados del PPD, la Democracia Cristiana y Renovación Nacional. La atención de todas maneras continúa sobre la iniciativa de Pamela Giles, que ingresó un día antes de que se rechazara su proyecto, antes de que se rechazara el cuarto rescate. Ahora, la piedra de tope en este caso sería la diputada de Aprodignidad y presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, quien debería definir si continúa o no el trámite de este texto. Vamos a revisar más antecedentes con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días. Hola Tomás, Catherine, muy buenos días. Hemos vuelto a un escenario familiar, un gobierno que se opone a tramitar un proyecto de rescate de fondos de pensiones, un grupo de parlamentarios que lo impulsa insistentemente y la verdad ineludible de que todavía depende de la presidencia de la Comisión de Constitución tramitar esta iniciativa. Ustedes nos contaban y se lo señalábamos en la radio la semana pasada, esta interpretación que planteó la mesa en la cuenta de la sala de la Cámara de Diputados el día miércoles, en donde planteó que el proyecto presentado por René Alinco, diputado independiente PPD, pero también respaldado por parlamentarios de la Democracia Cristiana e incluso de Renovación Nacional, era un proyecto que no podía tramitarse porque la idea matriz de esta iniciativa había sido rechazada en la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, durante el mes de diciembre, y eso que se debía esperar un año. Esperamos que durante esta jornada o a más tardar mañana, eso es lo que al menos nos dicen los mocionantes de esta iniciativa, la Secretaría de la Cámara se pronuncie respecto de un estado de reflexión, de un informe que se comisionó, que se pidió, para saber si efectivamente se podría dar curso a una iniciativa de este tipo. Hay que decir que la diputada Pamela Giles, principalmente, uno podría decir con facilidad, la principal impulsora de este proyecto y de todos los rescates de fondos, francamente, esto es sabido, señaló durante la jornada del viernes en la tarde que a su juicio ya había bastante seguridad de que se iba a poder tramitar esta iniciativa en el trabajo que ella realiza en el Congreso Nacional. Esto lo dijo en televisión abierta y además señaló que desde esta jornada aventuraba una cascada de proyectos de retiros que seguirían presentando, amén de que estaría volviendo a aumentar el apoyo a una iniciativa de este tipo. Vamos a escuchar a la parlamentaria Pamela Giles referirse al estado del arte, a la situación actual en la que se encuentra la tramitación de los rescates de fondos. Es complejo porque depende de Carol Cariola, que hizo campaña con los retiros. Seguramente está recibiendo las mismas presiones que reciben todos los parlamentarios gobiernistas para no apoyar el quinto retiro. Lo que debería venir en los próximos días es la muestra evidente de que los parlamentarios en representación de sus distritos están mayoritariamente con el quinto retiro. Sí, y eso es un factor bastante importante que no hay que desconocer. De hecho, cuando se comenzó a tramitar el cuarto retiro, ya había pasado un proceso de espera de varios meses y que dependía en buena parte de la decisión que tomase en su momento el diputado socialista Marcos Silavaca. Nos recordamos, fue una segunda semana de julio en donde el parlamentario volvió a su zona del sur del país, contando que en conversación con las personas lo sigue escuchando todos los días. Y este es un comentario que se vuelve a instalar de parte de voces de parlamentarios que de diversos partidos han dicho que es una fórmula que hay que considerar. En todo caso, sabemos que, pese a que Diego Ibáñez, pese a que los parlamentarios del Frente Amplio, Carol Cariola, impulsaron los retiros en el momento del año pasado, ahora siendo gobierno tienen una posición distinta y esto es sabido. Vamos a escuchar la posición del parlamentario integrante de la Comisión de Constitución durante la tramitación de todas estas iniciativas, Diego Ibáñez, respecto de la postura que tiene el gobierno y el oficialismo con estos proyectos.
Pero hoy la política de los retiros no es nuestra prioridad. Justamente llegamos al gobierno para hacernos cargo de tener pensiones dignas y de dar soluciones estructurales, no soluciones parches ni cosméticas para atajar una coyuntura económica que creemos que se puede solucionar de mejor manera sin desfondar los ahorros previsionales de todas y todos los chilenos. Hay que decir que a la radio nos consta que la visita del ministro de las Expresas, Giorgio Jackson, durante la jornada de martes y de miércoles estuvo llena de reuniones protocolares con diversas bancadas, en donde sabemos se le aconsejó o se le señaló al Ejecutivo lo siguiente, que es necesario que tenga prisa en generar bonos, una inyección de paquete de medidas económicas, algo que pueda de alguna manera aplacar el avance legislativo y el impulso de los retiros de fondos. Esto también de lo que les decíamos, que efectivamente los parlamentarios comienzan a sentir cada vez más la presión de la ciudadanía de volver a tramitar estos proyectos. Y en este contexto aparece la declaración de Héctor Barría, diputado demócrata cristiano que es firmante del proyecto de René Alinco y que explica que a su juicio el gobierno no puede simplemente decir que no, tiene que ofrecer una alternativa y se sabe que esa alternativa puede tomar tiempo. Las familias de nuestro país lo necesitan. El aumento del precio de diversos productos, harina, parafina, sabemos que no es la mejor herramienta, pero una propuesta distinta del gobierno tal vez tomará algún tiempo. El gobierno no solamente se puede limitar a decir que no, debe plantear alternativas. Esto no se trata de un gallito contra el gobierno de turno, se trata de ponerse del lado de la gente. Ahora, una incógnita interesante respecto a la tramitación de estos proyectos es qué va a ocurrir exactamente con la derecha, con la nueva oposición. Lo decimos porque sabemos que en el pasado actuó fragmentada y de hecho gracias a esa fragmentación se terminaron respaldando una serie de rescates de fondos, sabemos al menos 3. Pero también hay que decir que en este momento está en un clima de división. Sabemos la situación que ocurre entre Renovación Nacional y la UDI, y a eso se agrega que el Frente Social Cristiano, representantes en su mayoría del Partido Republicano, no está en este momento conformando un frente unido legislativo con el resto de los partidos. Es en ese contexto que hay algún grado de sospecha, de duda, de la posibilidad de que la oposición lo haga de alguna manera, como para que se entienda, solo para incomodar o para molestar al gobierno, que se le dé respaldo a los proyectos de rescate de fondos. Si nosotros vamos a la bancada del Frente Social Cristiano y preguntamos esto, lo plantean distinto, de hecho de manera completamente contraria. Luis Fernando Sánchez, diputado del Distrito 7 en la región de Valparaíso, que integra desde ahora la Comisión de Constitución, fijó postura. La realidad es que el quinto retiro es un engaño, porque la gran mayoría de los chilenos ya se quedó con sus fondos de jubilación vacíos. Esto es algo que solo le permitiría retirar dinero a los más ricos y además agravaría la situación actual de inflación que tiene los precios de todo por las nubes. Lo responsable es que desde el Congreso nos concentremos en las medidas que permitirán reactivar la economía. Bueno, para recapitular, la situación es esta. Esperamos el pronunciamiento, digamos, de la mesa de la Cámara de Diputados y después de eso será resorte de que ocurra en la Comisión de Constitución. En la primera sesión, cuando Carol Cariola fue electa como la primera mujer parlamentaria en presidir esta comisión en la historia del Congreso Nacional, señaló que habría agenda abierta, habría posibilidad de diálogo y que todos podrían instalar sus iniciativas. En la lógica de cumplir esa promesa, se espera que varios parlamentarios de esa comisión presionen a la diputada del Partido Comunista a dar curso a un quinto retiro, o quizás un cuarto, de fondos de pensiones. Catherine, Tomás. Ya, evidentemente que esto va a determinar una vez más cuánta solidez tiene la derecha, porque la derecha gobernando incluso estuvo muy dividida, pero también cuánta solidez tiene la alianza de gobierno. Porque los dos se van a someter, si fuera un banco, a una especie de ejercicio de estrés, ¿no? Eso es. El ejercicio de estrés es poner en coyunturas complicadas a una organización para ver cómo reacciona. Bueno, este es el primer ejercicio de estrés para el gobierno. ¿Qué tan firmes están en el Congreso? ¿Qué tan unidos? Porque Gabriel Boric dice, el presidente dice, no lo tenemos en nuestro programa de gobierno. Mario Marcel, ya sabemos su posición, incluso dijo hace algunos días, yo tenía razón. Todos los efectos que se iban a producir, que yo anuncié, se produjeron. Y por lo tanto Mario Marcel le ha dicho, y bueno, fue un mensaje no subliminal, decirle al propio presidente, usted estaba equivocado cuando votó a favor porque yo tenía la razón. Eso es lo que dijo Mario Marcel hace algunos días. Bueno, resulta que, ¿qué tan unido va a estar el gobierno? Me refiero a la alianza de gobierno en el Congreso. ¿Qué crees tú? Sí, la verdad es que está bastante difícil que logren esa unión, Tomás. Uno considera los siguientes elementos, por ejemplo. El presidente de la Cámara de Diputados es actualmente el diputado Raúl Soto.
diputado del PPD, que tiene una buena relación con John Joe Jackson, al menos durante los últimos días se ha planteado así, que se ha mostrado en una posición, digamos, proclive a respaldar al Ejecutivo, pero al mismo tiempo, interminablemente, uno de aquellos parlamentarios más impulsores de los retiros de fondos de pensiones y que sabemos que ahora está en una posición incómoda porque representa la visión de una corporación, pero a nivel de parlamentario él está por estas iniciativas. Alexis Sepúlveda, vicepresidente de la Cámara, hace algunos días dijo que él está por el quinto retiro, matizó diciendo lógicamente lo mismo que han señalado otros parlamentarios y que de hecho ya hay senadores como Juan Luis Castro y Gastón Saavedra del Partido Socialista que han hecho llamados públicos a que el gobierno entregue bonos o anuncie medidas pronto para evitar el trámite del quinto retiro. Y después, si uno lo mezcla, Tomás, con algo que es quizás de mayor alcance, que tiene que ver con que estamos en presencia de un gobierno que tiene una coalición, digamos, dispersa y quizás alguna más directa del oficialismo del núcleo, que si se puede decir de los apoyos a Gabriel Boric, pero una segunda que lo respaldó, que está mucho más dividida y que también está, y vamos a ser majaderos en esto, bastante mediada por la influencia que tienen las personas en los respectivos distritos de los parlamentarios para presionar y finalmente, eventualmente, dar curso a un nuevo rescate de fondos. Ahora, en esta discusión se plantea, Gonzalo, un quinto retiro, un 10%. Se plantea también en algunos de los proyectos o ideas que han estado ahí en la discusión el 100% del retiro, que es otra de las alternativas. Se están planteando también alguna otra opción, porque uno de tus entrevistados lo decía, o sea, hay pocas personas que podrían acceder efectivamente a un quinto retiro y luego de eso eventualmente más de 5 millones de personas quedar sin ningún tipo de fondos. Regularmente, además, cuando se habla acerca de este tema, aparecen las personas que son jubiladas con rentas vitalicias diciendo, oye, nosotros nos estamos quedando fuera una vez más. ¿Se están agregando algún otro tipo de alternativas a estos proyectos? Sí, la verdad es que es una muy buena pregunta porque demuestra algo que lo veníamos conversando hace tiempo, ¿no? Sabemos que durante la pandemia, y de hecho lo dijimos en más de una ocasión en la radio, se comenzó a generar una suerte de, no sé, parlamentarismo de facto quizás, en donde efectivamente el Congreso Nacional estaba legislando cosas que sabíamos que eran inconstitucionales, estaba instalado el debate y que no había ninguna resistencia de parte de alguien que dijese esto mismo, ¿no? ¿Hay alguna alternativa? Estamos pensando en alguna medida paliativa respecto del retiro del 100%, es decir, que efectivamente todavía hay parlamentarios de la UDI que efectivamente están por esta idea, considerando que todavía existe un proyecto, digamos, que termina con las AFP en el Senado, que es un proyecto completamente estancado, presentado por la ex candidata presidencial Yanna Proboste. Y si uno mira las iniciativas, por ejemplo la de Renal Inco, es un proyecto de ley bastante corto, de pocas páginas, que básicamente ofrece la opción de un nuevo retiro de fondos y también un nuevo retiro del 100%. A estas alturas, tal como en otras ocasiones, no aparece presente todavía, si es que va a llegar a ser incluso el debate respecto de qué pasa exactamente con las personas que no van a ser beneficiadas. Les recordamos que en algún momento el rescate de fondos vino acompañado con una bonificación para aquellas personas que no tenían suficientes recursos para acceder a él, claro. Y ahora efectivamente se estima que sea una cantidad importante de personas las que no puedan acceder al beneficio. Por ahora, Catherine, el debate es solo uno. El gobierno podrá generar alguna medida que sea suficiente para calmar a la ciudadanía y también al Parlamento y de alguna manera evitar que este proyecto avance en muy poco tiempo, porque esto será rápido, 1, 2, 3 semanas, no más. No habrá más paciencia ni para Mario Marcel ni para Gabriel Boric. Solo para terminar, hay que decir que el gasto fiscal este año disminuye notablemente, cerca de un 22%, que hay una ley de presupuesto, que el gobierno actual se comprometió a respetar esa ley de presupuesto, naturalmente que estos bonos no están contemplados, y los bonos son es un gasto enorme, por lo menos los que hubo el año pasado. En algunos casos había 3.000 millones de dólares al mes y por lo tanto no es sostenible por la caja fiscal. Por lo tanto, si el gobierno no se sigue endeudando, yo creo que va a ser muy difícil una solución donde todos queden contentos acá. Y por otra parte, muchas personas recibieron el IFE teniendo trabajo el año pasado y por lo tanto aumentaron sustancialmente sus ingresos. No todos estaban sin trabajo. Recordemos que en el registro social de hogares hay más de 15 millones de chilenos en estos instantes y por lo tanto personas que, me refiero a los que continuaron trabajando, que se acostumbraron a recibir un ingreso mucho mayor del que recibían antes. Restringir sus gastos va a ser muy difícil. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Yo creo que no tiene mucha solución. Y por último, hay algunas personas que querían, y lo dijeron, no es que nosotros estemos interpretando, sino que lo dijeron expresamente, que querían los retiros para terminar con las AFP. Pero ya van a terminar las AFP. El gobierno se comprometió a terminar con las AFP. Por lo tanto, esa no sería la razón
a menos que quieran asegurarse de que terminen las AFP, que eso ya es otra cosa, sino que simplemente seguir con el fortalecimiento de los ingresos de las personas. Yo creo que aquí viene una disputa no entre Gabriel Boric, entre Mario Marcel y los que se oponen al retiro, porque Gabriel Boric estuvo por los retiros, sino que es Mario Marcel la piedra de toque acá. Nombró al mismo tiempo nombró a Mario Marcel como su ministro de Hacienda. Bueno, hay varias interpretaciones con respecto a eso, que es ganar el plebiscito salida, o sea, dar tranquilidad a los mercados para ganar el plebiscito salida. Después vendrá otro gobierno, después se verá. Entonces, podría adelantarse antes del plebiscito de salida toda esta discusión. Ya, estamos atentos a ver cuál es el equilibrio de fuerzas al interior del Congreso, porque este asunto de los retiros, acordémonos, que fue adquiriendo velocidad. Al principio nadie le daba mucha importancia y después adquiría velocidad desde el punto de vista del apoyo. Veremos cuánto apoyo tiene. Gonzalo. Sí, así es, Tomás. La verdad es que estamos atentos a la interpretación de la mesa de la Cámara. Primero que todo, independiente de eso, nosotros sabemos que el apoyo sigue creciendo, que en realidad los parlamentarios que apoyaron los retiros anteriores, ninguno cree que ha dejado de tener sentido en la medida en que las personas se lo sigan pidiendo y sientan que se sigue necesitando. Aparece mucho el argumento que apareció en el cuarto retiro de, por ejemplo, ayudar a las pymes por vía del retiro. Sabemos que hay parlamentarios de Renovación Nacional que se acercarán al gobierno para plantearle que se considere, por ejemplo, la extensión del IFE laboral, o que se analice de parte de este gobierno si es que es un instrumento que puede significar una suerte de alternativa, pero la verdad es que siendo realista da la impresión de que día a día se siguen sumando apoyos y que esta presión va a continuar. Gracias. Gonzalo. Buen día. Hasta pronto. Hablemos acerca de los combustibles, de los precios de los combustibles. La Comisión de Hacienda va a sesionar hoy para trabajar hasta su total despacho el proyecto de ley que modifica el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El llamado generó discusiones cruzadas dentro del comité. El diputado Carlos Bianchi acusó de desconocimiento de la iniciativa y pidió más tiempo para analizarlo. Marcela Tille tiene más antecedentes. Hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara sesionará para tratar hasta total despacho la iniciativa que modifica el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles MEPCO. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbraun, aseguró que el MEPCO actualmente se encuentra desfinanciado, por lo que espera que este proyecto de ley inyecte recursos para reactivar la economía. Hay que reactivar la economía, hay que reactivar el emprendimiento y sin duda bajar los combustibles es una forma de hacerlo. También esperamos que incluya a la parafina, al querosén, que es ampliamente utilizado en los sectores populares durante el invierno para poder calefaccionarse y no está incluido en este MEPCO, y esperamos también que se inyecten recursos de los excedentes del cobre que se han producido los últimos días. La diputada oficialista e integrante del comité, Gael Yeomans, aseveró que lo relevante es sacarlo antes posible la iniciativa. Me parece que lo relevante acá es poder llegar a tiempo para que no afecte el alza del precio en los combustibles y también en otros derivados. Por eso mismo creo que lo importante es poder sacar lo pronto el proyecto de ley. En circunstancias anteriores, frente a las urgencias, también hemos actuado de la misma manera. No obstante, su par independiente, Carlos Bianchi, demostró su disgusto ante la noticia, rechazando y criticando la sesión, afirmando que se trata de una gran irresponsabilidad. El legislador además pidió más tiempo para analizar el texto. Me parece de la mayor irresponsabilidad, con mayúscula, el que se pretenda hacer que votemos una propuesta que ni siquiera el ministro de Hacienda ni el gobierno nos ha hecho llegar. Hasta ahora la reunión se llevará a cabo a las 17:15 horas, en donde estará como invitado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y atención, tan importante como los combustibles es el precio del gas. La guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado una escalada alcista en el precio de los combustibles. Y si bien el foco principal ha estado puesto en el petróleo y su impacto en las bencinas, otros productos de gran uso doméstico en Chile, como el gas licuado y la parafina, están siendo afectados por este conflicto bélico. En el caso del gas licuado, a diferencia de las gasolinas y el diésel, que cuentan con lo que estábamos revisando recién, el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, para atenuar los fuertes movimientos en sus valores a público, este combustible, el gas licuado,
mercado no está bajo ese régimen de normalización, por lo que queda más expuesto a los vaivenes de los precios internacionales y los aumentos se traspasan de forma más directa al consumidor final. De acuerdo a un informe de Clape SUC, desde que partió la guerra en Ucrania, la cotización de referencia del gas natural licuado acumula un incremento en torno, escuche bien, ¿cuánto ha subido? 36% en los mercados internacionales, por lo que es probable que esa alza termine afectando los precios locales. Hoy el valor del gas licuado catalítico de 15 kilos tiene un promedio de 25.660 pesos y el corriente de 25.181 pesos en la región metropolitana, mientras que el de 45 kilos cuesta 78.830 pesos el catalítico y 74.630 pesos el corriente. Luis González, que es coordinador económico de Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente en Clape SUC, proyecta que dado el escenario internacional, el traspaso del alza a precios locales fluctuaría entre 21,4% y 22,3%, el que se materializará al menos hasta junio de este año. Asimismo, explica que una diferencia importante que hace que el valor se traspase de manera directa es que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles que opera sobre gasolinas y diésel tiene como base cambios en el impuesto específico que tienen estos carburantes, lo que no sucede para el gas natural licuado. En el caso del gas natural y el gas natural licuado, para consumo residencial principalmente e industrial, no existe este impuesto específico y por lo tanto el mecanismo no cuenta con una fuente de entrada de recursos propios si pensamos en términos fiscales, dice. Según este informe, esto significa que el país está expuesto directamente a los precios internacionales de gas natural y los tiempos en los cuales fueron adquiridos estos contratos, los costos de transporte, el tipo de cambio, los márgenes de refinación y otros costos. En el documento se desprende que el consumo de gas natural licuado es particularmente sensible para el presupuesto de los sectores más vulnerables de la población. El gasto energético de la vivienda, que incluye gasto en electricidad, pago de gas por red, pago de gas envasado y otros como parafina, representa un 8,5% del total de ingreso del hogar más vulnerable. Si a eso le sumamos el costo de transporte en vehículo y transporte público, los hogares más vulnerables destinan un 17% de su ingreso en estos gastos, mientras que hogares con mayores ingresos, el 6%, sostiene González, quien agrega que esto nos lleva a pensar que la ayuda debe ser focalizada a los más necesitados. Sin embargo, el gran desafío es el de encontrar la forma de focalización. En el mediano plazo, dice González, se debe trabajar en la eficiencia energética que incluye mejoras en la aislación de las viviendas, avanzar en la electrificación, que gradualmente está siendo menos dependiente de combustibles fósiles, gracias a la entrada de la generación solar y eólica, que ya constituye un 20% de la generación total. El querosén doméstico parafina es el otro combustible que está siendo afectado por los valores internacionales. Al respecto, el economista de Clape SUC detalla que uno de los determinantes en su precio es el precio del petróleo WTI, el cual ha subido 30% entre enero y marzo de este año, mientras que el precio de paridad registrado el pasado 17 de marzo con respecto al primer dato de enero para la parafina en Chile muestra un incremento del 49%. Es decir, según aclara González, la parafina ya ha subido un 50% y se viene el invierno. De hecho, su cotización ya supera los 1.000 pesos promedio en el país y se espera que siga subiendo otro 15% en el segundo trimestre. González dice en el diario La Tercera que este es el único combustible considerado en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo que se encuentra en operación. A principios de 2022 partió con 4,9 millones de dólares y a la fecha el fondo ha entregado subsidios por 92.662 dólares, operando en 3 de las 11 semanas del año. Esto quiere decir que las semanas en que operó este fondo, el precio de paridad del querosén excedió la banda superior establecida en la ley y por lo tanto se generó este subsidio. Pero como de todos modos el aumento de sus precios a público ha sido muy importante, una de las alternativas que plantea el experto es que se pueda considerar mejorar y ampliar el ámbito de acción de este subsidio, ya sea modificando el ajuste por consumo, capitalizándolo con más recursos o modificando las reglas de asignación. Para ello se debe pasar por el Congreso para modificar su ley, que es la 19.130. Hay que decir además que recientemente el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, envió un oficio al gobierno solicitando que se incorpore también a la parafina al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Siempre en
En materia económica, envíos de proyectos por separado y con énfasis en evitar la evasión y la elusión fiscal son algunos de los adelantos que ya entregó la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, esto en relación a la próxima reforma tributaria. Además, la autoridad aseguró que las iniciativas deberán ser enviadas antes de terminar el primer año de gobierno. Héctor Gabriel Campos con detalles. Dentro de las reformas que se pueden implementar en la administración de Gabriel Boric, una de las que más genera expectación en el mundo político y económico es la tributaria. El proyecto de reforma ha sido tratado con mucho hermetismo desde el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la subsecretaria de la cartera, Claudia Sangüesa, entregó algunos adelantos de la hoja de ruta que podría tener el nuevo pacto fiscal. Sangüesa sostuvo que la reforma será enviada por parte. La primera iniciativa tendrá relación con el término de las exenciones, frenar la evasión y elusión tributaria. Los proyectos de la reforma tributaria podrían ser enviados al Congreso en distintos momentos para hacer más fluida la discusión. Es importante decir que la reforma es también una respuesta tributaria a las necesidades de Chile, que tienen que ver con el estancamiento de la productividad. Desde la oposición, el parlamentario de Renovación Nacional y miembro del Comité de Hacienda, Miguel Mellado, valoró los dichos de Sangüesa, señalando que es una buena manera para iniciar una reforma tan importante. Sin embargo, hizo un llamado a generar un trabajo prelegislativo. La parte técnica la dijo la subsecretaria, donde efectivamente la primera parte va a venir con exenciones tributarias algunas. Yo le pido a los ministros de subsecretaria, hagamos un trabajo prelegislativo. Está bien que tengan mayoría en la Comisión de Hacienda, pero creo que también es importante hacer un trabajo prelegislativo. En tanto, el diputado del Partido Socialista y presidente de la instancia, Jaime Naranjo, se manifestó insatisfecho con las declaraciones, ya que según el parlamentario y en relación a las experiencias anteriores, cuando se habla de proyectos que busquen evitar la evasión fiscal como primer paso, es muy probable que no se logre la gran reforma que se prometió en la campaña. Yo valoro que se quiera enfrentar la evasión y la elusión, pero esperamos todos que haya reforma tributaria, que no se postergue en subirle los impuestos a los que tienen más en este país, que están en condiciones de poder solidariamente ayudar a los que tienen menos. Dentro del programa de gobierno de Gabriel Boric, la reforma tributaria aspira a recaudar el 8% del PIB en un plazo de 6 a 8 años.